¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer directo de la cuadrilla de tu dinero. Buenas noches, Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal todo? Manuel Llamas, compañero, camarada, ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? aquí no tenemos negativos, Manolo. Aquí un No lunes faltaría. a las 10 de la noche, cita con la comunidad, que poquito a poquito Sí, estamos... os habéis puesto corbata los dos. A ver, me he dicho, yo como era así un lunes por la tarde, noche ya, así relajado, yo digo, estos Y van lo en dice, una... y lo dice el profesor Domingo Soriano, que siempre va como un pincel con sus chaquetitas, con No, su jersey, con su corbata. Bueno, te lo perdonamos por ser la primera noche de estreno de este directo. Como digo, quiero dar la bienvenida a los que estéis viéndonos en este primer lunes que arrancamos estos directos de la cuadrilla. Un directo en el que, bueno, pues vamos a tratar de compartir con vosotros, pues no solo consejos, enseñanzas, repasar algunas de las lecciones, yo creo que más importantes de finanzas personales, de principios de inversión, traeros invitados, pues no solo interesantes, sino que nos aporten mucho y nos aporten conocimiento, valor, experiencia a la hora de abordar distintos asuntos relacionados con las finanzas personales y con la inversión. Y luego, ¿por qué no? Pues también hablar de esos asuntos que, como decimos en la jerga, son el chau chau que todos los días vamos escuchando en los mercados, pues siempre desde el punto de vista tan, bueno, pues que a nosotros nos gusta decir que es el punto de vista de tu dinero nunca duerme, el punto de vista de la cuadrilla de tu dinero, el punto de vista sensato para tratar siempre de poner a nuestro favor los mercados y esa maravilla del interés compuesto y sobre todo aprender a huir de esas luces de neón que en muchas ocasiones tratan de seducirnos. Si veis algún fallito, pues lo vais a perdonar porque es la primera vez y no estamos muy habituados a esto del StreamYard y a estas cosas con las que llegamos a vosotros en estos directos de YouTube. Los iremos mejorando poco a poco, pero bueno, yo creo que con naturalidad y sobre todo, como vamos a hablar de las cosas que nos gustan, pues mejor que mejor. Yo no quiero acaparar mucho porque tenemos muchas cosas de las que hablar hoy y tenemos un invitado que para aquellos que nos siguen en Tu Dinero Nunca Duerme lo conocen seguro, para aquellos habituados a buscar la comunidad financiera a través de redes sociales le conocerán seguro, aquellos que hayan aprendido la técnica del inversor del arrendajo, pues también le conocen seguro y es un invitado que nos trae hoy Manuel Llamas. Yo no le voy a presentar del todo, voy a dejar, Manolo, que seas tú quien lo haga y ya estoy deseando que se una con nosotros a este primer directo de la cuadrilla. Bueno, pues que lo presento sin que todavía entre. El invitado en cuestión es Marcos Álvarez, Aoshi en X, en Twitter, director de comunicación de Más Dividendos y responsable de la relación con inversores de Adarve Fondos. Y bueno, pues lo conocemos desde hace mucho tiempo. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por este atraco a mano armada en directo y ahora sin Bueno, tempestivas. estas cosas son así. Hola, Marcos, ¿qué tal? Para eso Muchas estamos. ¿Qué gracias, tal, Marcos. Domingo? Muchas ¿Qué gracias tal por estar estáis? con Estáis, nosotros. Luis Fer, ¿qué tal? Bueno, Marcos, hemos tenido el inmenso lujazo de poder contar con él en algunos programas, aparte de sus ya maravillosas conferencias e intervenciones en podcast, en Value School, etcétera. Es un gran divulgador, pero también inversor y, como digo, director de comunicación de Más Dividendos y responsable de relación con inversores de Adarve Fondos. Bueno, el objetivo de invitar a... ¿Perdón? El objetivo de invitar a Marcos es para hablar de un fondo soberano que no es ningún fondo, no es un fondo cualquiera, es el fondo soberano más grande del mundo y a raíz de que hace escasas fechas ha presentado resultados con respecto al ejercicio 2023. Estamos hablando del Fondo Soberano de Noruega y me parece interesante abordar esta cuestión con Marcos, en primer lugar porque es un gran conocedor del fondo. De hecho, hay una magnífica conferencia y charla que dio en Value School hace ya algunos años respecto a esto y valiosas lecciones que podemos sacar de la gestión de este fondo, pero sobre todo porque Noruega
es el ejemplo de que es posible conseguir el objetivo que muchos sueñan, que es vivir de rentas, pero ya no solo a nivel individual, sino a nivel país. Eso es lo que básicamente está consiguiendo Noruega poco a poco, gracias precisamente a la inversión que lleva a cabo a través de este fondo soberano, que es un fondo público estatal que se creó en los años 90 y cuyos ingresos proceden de la explotación de recursos petrolíferos. Hay que recordar que Noruega pues encontró uno de los grandes yacimientos de petróleo en el Mar del Norte, uno de los grandes yacimientos petrolíferos en el mar, y en lugar de ingresar el dinero con las ventas de petróleo y despilfarrarlo de forma irresponsable, creó un fondo pensando en el largo plazo, pensando en las generaciones futuras. Y simplemente, a modo de introducción, señalar que este Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega pues acumula cerca de 1,4 billones con B de euros. El año pasado obtuvo una rentabilidad del 16%, es decir, ganó casi 200.000 millones de euros tan solo el pasado año con sus inversiones. La mayoría de este fondo está invertido en renta variable, más de un 70% está en acciones, 27% en renta fija y hay un 2% en el sector inmobiliario. Y bueno, ¿por qué esto es interesante? Pues básicamente porque esto significa, partiendo de la base de que Noruega tiene 5 millones de habitantes, poco más de 5 millones de habitantes, que a día de hoy, si el gobierno de Noruega decidiera repartir tan solo los beneficios que generó el pasado año con sus inversiones a través de este fondo soberano, cada noruego recibiría el orden de, de 36.000 euros. 36.000 euros, es decir, que prácticamente podrían vivir sin trabajar. Y esto da, bueno, pues arroja algunas lecciones interesantes también a nivel de inversión, no solo de país, sino a nivel individual. Y ya solo para terminar, antes de dar entrada a Marcos, ¿qué diferencia, vaya diferencia con respecto a la Seguridad Social Española, que es un fondo público que no ahorra nada, que no invierte absolutamente nada y que está además compuesto por una hucha de pensiones, hucha entre comillas, que llegó a tener 70.000 millones de euros depositados en ese fondo de reserva de la Seguridad Social llamada hucha de las pensiones, y que curiosamente invirtió todo ese dinero en deuda pública y fundamentalmente deuda pública española. Es decir, nada que ver con el fondo de pensiones de Noruega. De hecho, en la actualidad esa hucha se agotó porque llegó la crisis y se agotó por completo. El Estado tiró de esa hucha para pagar pensiones y ahora el gobierno la está llenando otra vez mediante la compra de deuda pública, pero endeudando a todos los españoles. Esto no procede de ningún tipo de ingreso, sino que se endeuda para meter dinero en esa hucha. Marcos, ¿qué lecciones podemos sacar del fondo noruego para nuestras finanzas personales? Yo creo que aquí hay lecciones valiosas de las que poder aprender. Bueno, has comentado un poco la intervención, ¿no? que tuve con Luigi en su día en Value School, ¿no? Pues hace justamente 5 años. Por entonces el fondo noruego capitalizaba 1 trillón. Era poco más o menos, por ahí andaba, fíjate que si ya estamos en $1 trillón, que siempre en euros un poco menos, igual ahora 1,4, como tú has dicho, 1,4 trillones de dólares, 1,5 trillones de dólares. Por entonces, por curiosidad, Microsoft y Apple capitalizaban más o menos 1 trillón. Era la curiosidad de decir, fíjate, el fondo soberano, ¿no? Pues está a igual. Hoy para qué vamos a hablar y que parecía que por entonces esas grandes capitalizaciones de aquellas empresas no podían subir más, han triplicado. Y estamos hablando casi de que Microsoft y Apple pues están en torno a 3 trillones. ¿Qué podemos aprender del fondo soberano? A mí siempre me gustó porque siempre siguió una filosofía muy de tran-tran, si lo puedo decir aquí, ¿no? O sea, poco a poco se iba ahorrando, poco a poco ibas ahorrando, pero
digamos, en aquellas cosas seguras, pues en este caso a lo mejor, en su caso renta fija, en nuestro caso a lo mejor personal depósitos, poco a poco ibas invirtiendo en renta variable, de manera que le ibas dando la vuelta a la tortilla, ¿no? En ese sentido, empezabas con mucho capital seguro, por así decir, si lo entendemos como no volátil, la seguridad, porque la seguridad puede estar justamente en el lado contrario. Y poco a poco, pues evidentemente el fondo pues fue subiendo su exposición a renta variable a tener, bueno, pues como acabas de decir, el 71% en renta variable y el 27-28% en renta fija. Prácticamente eso es un 70-30, ¿no? Como se suele decir así en inversión, porque es residual lo que tiene en real estate, pues eso, no cotizado, que no llega ni al 2%, y en renovables, incluso con España y Portugal, algunos proyectos que pueden tener con Iberdrola, creo que está al orden del 0,6%. Bueno, pues pueden ser eso ya, digamos, residuales. Y lo que sí acabas de decir, pues obviamente, claro, a medida que el fondo cada vez se hace más grande, pues obviamente los beneficios sobre las rentabilidades nominales pues van a ser proclives a ser de récord histórico. Obviamente, ahora son 200.000 millones. Fíjate lo que acabas de decir, ha subido un 16%, un 21% de rentabilidad en la parte, digamos, de renta variable. Es algo, pues, enorme. Pero claro, ahora ya estamos, digamos, mucho más arriba. Esa capitalización es mucho más grande y sobre un porcentaje que pueda ganar posteriormente, aunque sea menor, pues obviamente la ganancia nominal pues puede ser pues suficientemente mayor. Y luego, bueno, es que los flujos que tiene de recurrentes de caja, con arreglo a los bonos, ya con arreglo a los dividendos de las compañías que tienen, pues es que son muy, muy, muy estables, del orden de más de 300 billones de coronas suecas. O sea, es algo que, bueno, como tú comentas, ¿no? O sea, es una curiosidad el hecho de que una población tan reducida, ¿no? En este caso, de 5,5 millones, no creo que llegue, ¿no? De Noruega. Pues claro, si repartes, digamos, todo lo que ha subido el fondo, que es también un poco, bueno, pues una curiosidad. Bueno, si todos los años subiera el fondo lo que ha subido el año pasado, ¿no? Pues podríamos decir un titular como este, ¿no? Pero el año anterior, pues justamente pues tuvo unas pérdidas de ese orden también. Claro, cuando tienes mucha capitalización y el fondo pues tiene bajadas, digamos, fuertes, pues las pérdidas nominales pues también lo son de récord. Pero bueno, luego también pasa una cosa que también creo que es lo suyo, ¿no? A lo que podemos aprender un poco de la inversión. ¿Qué es lo que a los noruegos les sobra? Pues petróleo, curiosamente, es lo que no quieren utilizar en su país, ¿no? Por el tema de, bueno, pues de emisiones, ¿no? Y de huellas, ¿no? Que emiten CO2. Y con algo que ellos en su día vieron que podía no durar para siempre, que podía ser finito, pues obviamente, como tú acabas de decir bien, pues en vez de malgastar, pues decidieron pues comprar todo aquello que daba servicio a la sociedad y que ahora, pues como estamos viendo, les está ofreciendo unos retornos muy, muy fuertes. Bueno, pues del orden de, pues fijaos, si estamos hablando de 1,5 trillones de dólares, os digo que hace 5 años estábamos en orden de 1, pues ha subido un 50%, o sea, para un fondo que está muy, muy diversificado y que durante su camino pues puede tener incluso salidas, pues porque el país lo pueda necesitar, que para eso está. Otra cosa es que justamente, además, los años que a lo mejor están perjudicados, como pudo ser el 2022, pues justamente lo que ellos vendían, o sea, lo que es el petróleo, pues justamente va a la contra. Es algo muy, muy curioso. Justamente cuando más entradas tienen, porque tienen más entradas de aquello que venden, aquello que exportan a la sociedad, pues justamente, o sea, hacen, digamos, su propia contrapartida. Entonces, justo un año que la bolsa, por las compañías que podían tener grandes tecnológicas, ¿no? Esas magníficas 7, que además en la conferencia pues se hacen eco de ellas, pues justamente el petróleo pues sigue subiendo y el año pasado pues a la contra. Ya sabéis que la filosofía y la narrativa de la inteligencia artificial pues hizo que esas compañías subiesen como una flecha durante 2023 y luego que la rentabilidad, también visto en sus propios gráficos, pues fue en noviembre. O sea, quiero decir, en noviembre hubo una gran explosión que hizo pues que el fondo pues en renta variable, pues la parte, digamos, del 5 o 6%, pues girara a doble dígito en
en muy poco tiempo. Y obviamente, pues las tecnológicas hicieron, en la parte de tecnológicas, pues le han hecho al fondo soberano un 50%, más de un 50% de rentabilidad. Y luego, pues cosas bastante a lo mejor value, ¿no? Pues finanzas industriales y consumo discrecional, más que staples, ¿no? Más que el básico. Esto significa también, nos dice también alguna pista de que el mundo está absorbiendo la inflación. Eso, o sea, esta inflación, pues no parece que a lo mejor está controlada, pero el mundo la está absorbiendo porque es el año para el consumo discrecional en bursátil ha sido muy, muy, muy bueno. En cuanto al tema de la estrategia, Marcos, ¿cómo? Es decir, a mí me llama la atención, en primer lugar, que un país, es decir, llevado a Estado, aprovechan unos ingresos extraordinarios como los procedentes del descubrimiento de una gran bolsa de petróleo en sus aguas jurisdiccionales para ahorrar y para invertir. En segundo lugar, visión a largo plazo, esto es para nosotros, pero para las futuras generaciones especialmente. En tercer lugar, tercer punto, el fondo que se constituyó en los años 90 fue incrementando su posición hacia más renta variable frente a renta fija. Inicialmente eran más conservadores y ahora tienen una parte muy sustancial de la cartera, más del 70% en renta variable. Y en tercer lugar, en cuanto a cómo gestionan esa renta variable, en cuanto a diversificación, sectores, etcétera, apuestan por una diversificación bastante sustancial. Bueno, la diversificación es enorme, vamos, y en más de 72 países, ¿no? En más de 9.000 compañías, hablo así de memoria, ¿no? O sea, por no decir bastantes más, ¿no? Fíjate que además fueron extendiendo poco a poco, porque efectivamente, si luego empezaron con los mercados desarrollados, pues evidentemente pues también tiraron a los mercados emergentes, ¿no? O sea, la diversificación es prácticamente total. Yo digo que más o menos viendo por las rentabilidades que tiene su cartera y más o menos viendo las rentabilidades de las principales posiciones, están muy, muy indiciados. O sea, son muy de índice. Pues en las primeras posiciones pues, prácticamente son las 7 magníficas. Pues vamos, tienes que irte, digamos, bastante más abajo pues para ver incluso compañías como Broadcom, o sea, bueno, que están de semiconductores que prácticamente, o sea, están ya también capitalizando entre las 15 primeras compañías de Estados Unidos y del mundo, ¿no? O sea, que prácticamente todas las compañías que les hacen, digamos, la rentabilidad que más capitalizan, prácticamente son compañías de índice, no sé, por decirlo aquí, de índice MSCI World o SP500, ¿no? Pues, por así decir. Pero sí es verdad que están muy, muy diversificados en todos los países. Ya sabéis que ellos, pues, aparte de que tienen un equipo muy fuerte para el tema de la gestión, pues en todos los países pues tienen acuerdos, pues incluso con gestoras, acuerdos, claro, con esos grandes capitales, con costes muy, muy bajos. Es algo que ellos tienen muy, muy en cuenta a la hora de la rentabilidad. Obviamente lo tienen claro. O sea, tienen claro que hay que estar expuestos al mercado, tienen claro que tienen que estar expuestos a las compañías que dan servicio, tienen claro que tienen que estar expuestos en aquello, sobre todo en aquello que ellos no producen y que no tienen y que de alguna manera, si de alguna forma a largo plazo son dueños de ellos, pues obviamente no tendrán el problema de adolecer de esos servicios porque prácticamente sus beneficios les compensarán directamente. Y bueno, y en definitiva, yo creo que es más un poco lo que tú acabas de decir. Una vez que ellos han conseguido tener la estructura fija de lo que es el fondo, tener los porcentajes, tener ya básicamente el camino hecho, yo creo que la gran decisión fue de inicio. Fue decir, aquí tenemos un excedente de capital, vamos a ahorrarlo, vamos a pensar como dicen ellos, para las generaciones futuras, for future generations, y bueno, yo creo que ha sido un ejemplo total, porque independientemente de que la población sea pequeña, ¿no? Como mucha gente dice, no, bueno, que como es un país pequeño, ya es un país pequeño, pero te ha enseñado el camino de cómo hacerlo. O sea, es posible
que un país, digamos, más grande, de una manera que hiciese un fondo parecido, pues a lo mejor el reparto no fuese igual, no nos sale petróleo a todos, pero a nosotros en su día nos salió el sol y nosotros exportamos territorio como tal, y lo estamos viendo. Y bueno, y yo me acuerdo en su día, Manuel, que cuando en España algo se dijo de la hucha de invertir en bolsa, aquello en los medios fue tachado como una locura. O sea, quiero decir, yo no digo que inviertas el 100% de la noche a la mañana en renta variable, pero es muy probable que si aquello se hubiera hecho siguiendo un camino, que el fondo soberano yo creo que es que ya está más que probado. O sea, nadie puede decir ahora, no, es que el fondo soberano, qué suerte, ¿no? O sea, sabe, todo el mundo ha visto lo que ha hecho, cómo se ha hecho, pues puede seguir un camino prácticamente parecido. Yo no digo que vayas a tener el mismo éxito, yo no digo que todos los países tengan un chorro de petróleo para invertir, pero todos los países exportamos algo, vendemos algo y todos los países podemos hacer algo, desde luego. Solo que si no recuerdo mal, en aquella época, corregidme, pero yo diría que era Solbes el que estaba al mando y algunas de las críticas que yo escuché, y precisamente la liberal, precisamente a aquello fue, oye, pues para que tú lo manejes en bolsa, esos dineros que son míos al final y que me los has quitado, pues déjame que los maneje yo y que yo me capitalice de cara al futuro, ¿no? Fue una de las críticas que se hizo cuando se planteó invertir aquí la hucha de las pensiones. Preguntaba uno de los seguidores que está viéndolo en directo que si el Fondo Soberano de Noruega lo invertían o digamos los responsables de ese fondo, de esas inversiones, eran funcionarios. Y digo, bueno, pues se lo preguntaremos a Marcos. Bueno, es que igual que el banco, sí. ¿Qué problema hay? Quiero decir, la gestión principal y luego dónde se ubica y los acuerdos con las gestoras donde después se van a invertir por el resto de los países, pues claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, esto ya tampoco a lo mejor es que sea un debate. ¿Qué tiene que ver que sean funcionarios que no sean funcionarios? Es un tema de profesionalidad y honradez. Punto. Lo haga quien la haga. Y además ellos lo tienen claro. Y además, fíjate que ese es un debate a lo mejor un poco... Manuel, perdóname, que a lo mejor lo voy a decir tal. Quiero decir, si tú estás en un país en el que sabes que la gestión del capital está bien hecha, o sea, ¿por qué no vas a dejar que la hagan? Si el problema que muchas veces surgimos el debate es justamente el contrario. Como tú no sabes lo que hacen con tu dinero, prefieres coger tu dinero y manejarlo tú mismo, independientemente de decir, mira, para perder mi dinero, pues ya lo pierdo yo, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, bueno, pues la sociedad noruega y por lo general las nórdicas, hay que decirlo todo, o sea, tienen un sentimiento de que lo que se hace es honrado y profesional, independientemente de que lo haga. Y después, además, es que los acuerdos público-privados son fuertes y exitosos. Eso es así y no hay más. Y luego, importante, Marcos, corrígeme, el hecho de que haya convencimiento y seguridad y estabilidad a muy largo plazo. Se decide crear el fondo, luego no hay bandazos, se delega en una gestión profesional porque el fondo tiene tal cantidad de activos que evidentemente, como bien has comentado, luego contratan a gestores profesionales, a gestoras y fondos internacionales que gestionan parte de sus activos, y hay un gran consenso político-social sobre la necesidad de ahorrar e invertir a largo plazo, que como bien has comentado, Marcos, en España se llegó a plantear en su día, vamos, como una mera hipótesis y vamos, era línea más que roja, pero ¿cómo vamos a invertir en... Era de locos. Sí. ¿Cómo vamos a invertir en bolsa el dinero de los pensionistas? Esto es absolutamente inaceptable. Bueno, pues a lo mejor estaríamos en otro lugar si hubiera sido de esa manera. Bueno, no, igual hubiéramos aguantado un poco más, ¿no? Porque obviamente el problema que tenemos aquí pues también es mucho más de fondo, como tú has dicho, este tema de las cajas, la caja de aquí, la caja de aquí. Esto creo que lo dice muchas veces Javier Díaz Jiménez, pero si caja solo hay una. Podemos decir que si la hucha de la seguridad social, que si la hucha no, si podemos crear todas las huchas que nos dé la gana, pero es que el dinero solo cae de un sitio, o sea, luego repartido de donde sea o se gestiona bien o al final pues tendremos problemas, eso es así. Bueno, tan solo recordar, efectivamente, la hucha de las pensiones, 70.000 millones llegó a acumular. En ningún caso se invirtió ni un solo euro en bolsa, se dedicó todo a invertir, a comprar deuda pública, fundamentalmente europea, pero luego cuando vinieron mal dadas, el gobierno utilizó ese dinero para vender
deuda pública alemana, que era bastante más segura, y comprar deuda pública española. Es decir, trampas al solitario, básicamente. Me quedo con... O sea, yo quería introducir este tema de la mano de Marcos porque, insisto, es un ejemplo claro de inversión a largo plazo, fundamentalmente en renta variable, de forma prudente, de forma profesional, de forma diversificada, controlando comisiones, que es algo importante. Como bien has comentado, cartera, pues donde hay bastante indexación a la vista de cuál es el número de activos, el número de acciones, etcétera, y con una amplia diversificación y pensando a largo plazo. Es decir, lecciones que se pueden sacar de un fondo soberano, pero que se pueden aplicar a nuestras carteras y a nuestro propio dinero. Desde luego, bueno, el hecho y el objetivo de aquella charla que hicimos hace 5 años era ese, ¿no? Porque muchas veces uno se pone a hablar de lo que ha podido hacer y dice, a este no le vamos a creer. Pero digo, bueno, pues, pero al Fondo Soberano de Noruego sí que le puedes creer, ¿no? O sea, ese ya lo tenemos como ejemplo y además crea adherencia. Yo es que siempre digo, hay que buscar algo que crea adherencia, no porque lo haya hecho uno mismo, porque obviamente... esto, fíjate, estoy viendo ahí a Domingo Soriano, habíamos hablado, ¿no? De hace muy poco nos encontramos hablando de Morgan Housel, ¿no? Las casuísticas que pueden ocurrir en la vida, que te pueden ocurrir en la vida y luego tú tratas de decir lo que has hecho y a lo mejor es algo, digamos, irrepetible, ¿no? Lo que te haya pasado a ti y otra persona que pueda vivir otro espacio de tiempo y con otras casuísticas. Pero lo que es evidente es que el Fondo Soberano de Noruega ha hecho cosas lógicas, normales, o sea, no excéntricas, ha ido poco a poco, o sea, y el hecho de que esté creciendo durante todos los años de forma sostenida y luego la capital, lo que es el interés compuesto en el largo plazo ya lo estamos viendo en un país que yo no sé si ahora esa cuenta que tú acabas de decir pues es una cuenta a lo mejor muy del momento, porque obviamente pues porque ha sido un año magnífico. Pero ¿quién no te dice a ti que dentro de 20, 25 años, pues simplemente a lo mejor hasta incluso los retornos que se puedan tener de los activos, pues no sé si valgan como para cada persona pueda vivir, pero desde luego valen a lo mejor como para que cada persona pueda tener una pensión básicamente ya incluso asegurada sobre el propio activo sin vender, que es un poco, ¿no? el paradigma de lo que yo creo que se busca en definitiva, ¿no? Ser dueño de aquellas compañías que te van a dar un servicio a largo plazo y que esto yo creo que a los países del norte les viene, a poco que veas series de estas de vikingos, les viene de siempre. Siempre han pensado de esa manera, ¿no? Otra cosa es cómo conseguirlo desde entonces, ¿no? Pero ahora lo hacen desde luego de la manera, pienso yo, además, más normal y además, yo creo, más extensiva para la gente, ¿eh? Porque si hay un mensaje que creo que se puede dar, que yo creo que el tema de los mercados está abierto a todo el mundo. O sea, es lo que debe de estar abierto a todo el mundo independientemente, prácticamente independientemente de la capacidad que uno pueda tener, salvando ciertas distancias que obviamente, pues, oye, no, a lo mejor todo el mundo no puede ahorrar o no tiene capitalización suficiente, pero bueno, aquí hemos estado algunos que empezamos con 20 euros al mes, o sea, que bueno. Bueno, igual que el Fondo Soberano de Noruega, que empezó con muy poco, pero fue muy poco de inicio. Fue metiendo, fue ingresando, reinvirtiendo y luego, pues, una vez más, el interés compuesto en funcionamiento. Oye, Marcos, mil gracias por tu tiempo, nada, por esta valiosa lección. Gracias por recomiendo a todos los que nos estáis viendo en directo y a los que nos veáis en el posteriormente de la comunidad de la cuadrilla, que reviséis esa magnífica conferencia de Marcos Álvarez en Value School, donde trata este tema y profundiza mucho en él. Y bueno, entonces, hace 5 años, el Fondo Noruega tenía 1 billón de euros, ahora 1,4 billones. Bueno, y en breve, si todo va bien, pues vamos a repasar aquella. Luis y yo, pues repasaremos esa charla y la revisaremos con arreglo a lo que ha pasado 5 años. Perfecto. Pues Marcos, mil gracias. Fuerte abrazo. Nada, a vosotros siempre.
Un abrazo, Marcos. Muchísimas gracias, de verdad. Como siempre, Nada. aprendiendo mucho de ti y recordando las virtudes de ese Fondo Soberano de Noruega a 5 años vista, que además se van cumpliendo las cosas. Para cuando la gente nos dice, no, pero esto, y funciona todo esto que decís, largo plazo, al tran, este tipo de cosas, bueno, pues mira, 5 años vista, ya vamos viendo los resultados que 5 años vista con todo lo que ha pasado. Sí. Que no ha sido poco, ¿eh? Exacto. Han sido 5 años de con todo lo que ha pasado. Para corazones, desde luego, preparados. Pues Marcos, de verdad, muchísimas gracias por estar y Nada, a acompañarnos vosotros un placer. en este primer directo. Nos vemos muy pronto. Seguro que te llamamos otro lunes. Cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues primer invitado de estos directos de la cuadrilla. Gracias, Manolo, por traernos a Marcos, a Oshi, ese Fondo Soberano de Noruega. Domingo, Manolo, que yo recuerden, no hace falta ser noruego para poder tener exposición al Fondo Soberano de Noruega, ¿no? Creo recordar que había por ahí algún ETF que te podías, que estaba referenciado al Fondo Soberano. Sí, hay ETFs absolutamente de todo. Pero bueno, en este caso la gran suerte de los noruegos es que, bueno, pues ellos ya cuentan con un activo que el resto de españoles no tenemos. A mí me parece muy, muy significativo porque esto demuestra que ya no solo tú a nivel individual puedes conseguir la libertad financiera, sino que incluso a nivel país, aplicando los mismos principios de la inversión razonable a largo plazo, etcétera, aplicando los principios básicos de la inversión que transmitimos y que intentamos explicar, pues se puede conseguir esa independencia financiera incluso a nivel de sociedad, o sea, lo cual ya es lo máximo. Bueno, pues con el interés compuesto a tu favor y inversión sensata, todo es posible.